Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Bien, súper bien. Parece que se viene una tormenta, ¿verdad? Sí, por eso justo escribí en el chat y yo dije, ojalá que no nos quedemos sin internet. Vamos a probar, vamos a probar si podemos terminar la clase, si la tormenta nos aguarda, ¿verdad? Si nos deja trabajar, nos deja desarrollar la clase. Y si se corta eventualmente, bueno, vamos a fijar otro horario para terminar la clase, ¿sí? Eso no hay ningún inconveniente. Entonces, en honor a las que ya se conectaron y están presentes, yo quisiera dar inicio a la clase de hoy. Eh, el miércoles pasado estuvimos hablando un poco del desarrollo nacional, con qué tiene que ver el desarrollo económico del país, ¿verdad? Como las características del desarrollo económico de Paraguay, cómo se presenta, cómo se muestra. Y hoy nos toca un poco una clase distinta porque vamos a estar hablando sobre el desarrollo mundial, ¿verdad? Que tiene que ver el impacto más macro, más amplio, ¿verdad? Sobre cómo se va dando a nivel mundial el desarrollo económico, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque tiene que ver con la geografía económica, ¿verdad? Decíamos que la geografía económica tiene que ver con los sectores que están ubicados geográficamente donde se va desarrollando los sistemas económicos, ¿verdad? Los centros de distribución y de producción de alimentos, de producción económica. Y entonces por eso estamos viendo todo este tipo de cosas. Primero hablamos de un desarrollo nacional a nivel interno de nuestro país y hoy nos toca, para cerrar el módulo, ¿verdad? El desarrollo mundial. Entonces, voy a compartir pantalla para empezar nomás ya. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, se ve perfecto, profe. Perfecto. Voy a sacar esto. Ahí está. Buenísimo. Entonces, hoy es la cuarta clase, es la cuarta y la última clase del módulo. Entonces, tenemos lo que se llama la economía mundial. ¿Con qué tiene que ver la economía mundial? La economía global o mundial es el conjunto de procesos y dinámicas económicas de todos los estados y organizaciones no estatales del planeta, los cuales interactúan entre sí a través del comercio exterior. Es decir, la economía global se basa en el intercambio de bienes y servicios entre distintos países de manera similar a como la economía nacional se basa en el intercambio entre los actores económicos. Entonces, como su nombre lo dice, ¿verdad? La economía global engloba mucho más un espectro geográfico, digamos, mucho más amplio. Se habla a nivel mundial, ¿verdad? Donde tanto estados, naciones, como organizaciones que pueden ser empresas, ¿verdad? Eh, Interactúan a través de lo que se llama un comercio exterior, ¿verdad? La forma como se desarrollan y se vinculan estas empresas y estos estados a nivel mundial es a través del comercio exterior y básicamente se basa en el intercambio de bienes y servicios entre los distintos países. Entonces, cuando estamos hablando de economía mundial, decimos justamente que es el intercambio de bienes y servicios entre distintos países a través del comercio exterior. También encontramos más definiciones de economía mundial. Se entiende como el conjunto de economías nacionales y organizaciones no estatales que están unidas por las relaciones económicas internacionales. Así pues, la economía mundial comprende los sectores e industrias de las economías nacionales que interactúan en el comercio exterior.
se basa en la producción, distribución y consumo mundial y estatal de bienes. La economía mundial es el resultado de la integración de las economías de los países que forman el ámbito económico global. Bueno, existen características de esta economía mundial. Algunas de ellas vamos a citar acá. Tiene que ver, por ejemplo, la economía mundial con que permite una mayor oferta de bienes y servicios provenientes de distintos países, de diferentes países. Comprende dos tipos fundamentales de operaciones, que es la exportación en la que un país vende al extranjero sus productos y la importación. O sea, se desarrolla el comercio mundial desde la exportación y también desde la importación de productos, ¿verdad? La exportación tiene que ver cuando el país, por ejemplo, cuando Paraguay está vendiendo sus productos, exporta, vende carne, soja, arroz, yerba mate, ¿verdad? Exporta, vende su producto. Y la importación es cuando nosotros compramos de otros países productos o servicios, ¿verdad? Entonces, el que se da dentro de ese mercado global, dentro de esa economía global. También otra característica de la economía mundial es que abarca el total de las dinámicas y operaciones de producción y comercialización de bienes y servicios que tienen lugar a nivel internacional. O sea, toda esa dinámica de operaciones de producción y comercialización, tanto de bienes como de servicios que se desarrollan a nivel internacional, abarca la economía mundial. Otra característica, la mercancía y las finanzas fluyen en todo sentido, libre y velozmente. Las transacciones pueden hacerse en distintas divisas y a través de operaciones bancarias nacionales e internacionales, ¿verdad? Entonces, la economía mundial es un proceso que se da en una dinámica que es veloz, que es rápida, ¿verdad? Que se dan transacciones de divisas que se pueden dar a través de de distintos operadores bancarios nacionales e internacionales. Otra característica de la economía mundial es que las operaciones de comercio global se dan de acuerdo a leyes, tratados y disposiciones de mutuo acuerdo entre las partes y algunas veces bajo la tutela de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que todas estas transacciones, todo este intercambio de bienes y servicios se da dentro de un marco de leyes, tratados y disposiciones que están establecidas en la Organización Mundial del Comercio. Otro aspecto, las telecomunicaciones, el Internet juegan un rol esencial en el intercambio económico mundial, ya que permiten a actores de distintas geografías llegar a acuerdos y realizar operaciones de compra-venta. O sea, Internet, digamos, facilita muchísimo el comercio exterior, la economía mundial, porque a través de Internet se desarrollan las vinculaciones entre los distintos actores económicos, ¿verdad? O geográficos. Otra característica, las empresas de un país pueden operar en el extranjero, convirtiéndose así en empresas internacionales o multinacionales, generalmente en busca de mano de obra barata. O sea, todas las empresas que operan en el marco de la economía mundial se pueden convertir en empresas multinacionales, ¿verdad? Eso significa que están en varias naciones, no solamente en un país o no solamente en su país de origen, sino que pueden estar instaladas en distintas regiones del mundo. La economía mundial tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a ver un poquito cuáles son vamos a empezar con las ventajas. La ventaja que tiene la economía mundial es que ofrece a empresas escenarios más rentables y convenientes con mano de obra más económica y menores tasas impositivas. Permite a las naciones
especializar su producción para ascender a mercados emergentes y aumentar sus ingresos. Propicia la interdependencia económica entre los países, lo cual podría fortalecer la paz internacional. Permite las transacciones comerciales y financieras en mercados lejanos, así como el acceso a puestos de trabajo en otros países. Pero ¿cuáles son las desventajas de la economía mundial? Vamos a ver un poquito. Los emplazamientos empresariales en países de más débil legislación puede incrementar el desempleo en sus países de origen y a la vez fomentar una cultura de trabajo poco responsable en sus países de destino. Muchos países acaban inmersos en una relación de dependencia económica respecto de naciones más fuertes. La inestabilidad del mercado y crisis financiera ya no atañen a una sola nación o región, sino que rápidamente se esparcen por el mundo entero. Eso significa, por ejemplo, que cuando hay una inestabilidad financiera, afecta a una empresa transnacional, afecta también a la economía de los países en donde opera esta empresa transnacional, ¿verdad? Si, por ejemplo, tomáramos una marca que está en varios países del mundo y esta empresa entra en una quiebra o en una crisis financiera, afecta a toda la economía de esos países también. ¿Por qué? Porque esa empresa empieza a tener problemas financieros, deja de operar, cierra fábricas, etcétera, etcétera, y se genera todo una serie de problemas en ciclo, ¿verdad? En redes. Las grandes instituciones financieras ejercen un dominio notorio sobre la economía global, lo que debilita el rol de los estados. O sea, muchas veces el estado se ve debilitado ante estas grandes multinacionales que operan en el mercado nacional, ¿verdad? Importancia de la economía global. A través de una perspectiva global de la economía pueden comprenderse mejor fenómenos que a una escala local pierden significancia, ya que los movimientos económicos en un punto geográfico del mundo repercuten a su manera en el resto del planeta. Por otro lado, la economía global conlleva notorias ventajas y desventajas, cuyo impacto en el modo de vida de la humanidad se hace cada vez más notorio. Por ejemplo, los cambios en el método de trabajo, en el flujo demográfico y en la circulación del dinero solo pueden entenderse a través de una mirada global. Tipos de política de comercio exterior. Decíamos que la economía global se desarrolla en el mundo, la economía mundial se desarrolla a través del comercio exterior. ¿Y cuáles son las políticas del, del comercio exterior? ¿Cuáles son los tipos de política de comercio exterior? Tenemos, por ejemplo, libre comercio, que consiste en poner la menor cantidad de trabas y restricciones al comercio con el extranjero, de modo que las operaciones de importación y exportación sean las más fluidas posibles. Normalmente esta postura tiene la virtud de fomentar la actividad económica y atraer la inversión, pero deja a las industrias locales desamparadas frente a la competencia con actores internacionales más fuertes. Eso con lo que tiene que ver con libre comercio. Después está otro que se llama el proteccionismo, que consiste en introducir barreras arancelarias, cupos y restricciones a la importación y eventualmente a la exportación para regular desde el Estado la manera en que se producen las transacciones con el extranjero y así escudar la economía local. Esta política propicia un entorno artificialmente favorable para las industrias locales, pero a un costo importante para el Estado. Además, hace menos atractivas las operaciones de comercio internacional. Y por último, tenemos las políticas moderadas o mixtas, que consisten en una combinación de medidas de libre mercado y proteccionismo, ajustadas al panorama específico de un país. Esta postura intermedia persigue un intercambio económico internacional competitivo, pero justo, que no sacrifique el bienestar de las iniciativas locales.
Esto, sin embargo, no siempre implica la toma de las mismas medidas, ¿verdad? Entonces tenemos estos tres tipos de política de comercio exterior. Libre comercio, en donde hay una libertad, no existen prácticamente barreras, hay libertad, poca traba, pocas restricciones al comercio con el extranjero. Y proteccionismo, donde se introducen ya barreras arancelarias, ciertas restricciones, ¿verdad? Que se le impulsa a la importación, ¿verdad? Para que regula desde el Estado. Y las políticas moderadas mixtas, que es una combinación del libre comercio con el proteccionismo, ¿verdad? Una combinación de ambos, donde si bien existe cierta libertad, cierto libre comercio, pero también existe ciertas regulaciones arancelarias, por ejemplo, ¿verdad? Después tenemos lo que se llama la globalización económica. Dentro o en el marco del mercado mundial tenemos lo que se llama la globalización económica, que es un proceso de integración mundial puesto en marcha en distintos aspectos desde mediados del siglo XX, el cual tiende a superar las fronteras y las distinciones nacionales, marchando hacia un planeta integrado que opera como único sistema de relaciones. Entonces, este proceso de globalización no solamente se dio a nivel económico, se da también a nivel cultural, a nivel social, a nivel político. Pero nosotros vamos a fijar la mirada desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son las características de la globalización económica? La globalización económica se refiere a los aspectos productivos, comerciales y financieros de dicho proceso de integración global. Es uno de los tres aspectos más importantes estudiados en la tendencia mundialista, junto a la globalización política y a la globalización cultural. La globalización económica consiste en la creciente integración de las economías nacionales y regionales a través del aumento rápido y significativo de operaciones y transacciones internacionales, intercambio de materiales, servicios, tecnologías y capitales. La globalización económica comprende la violenta internalización de la producción del mercado financiero, del flujo de grandes capitales, de intercambio de información y tecnología, de las dinámicas de cooperación y competitividad y del empleo mismo. Entonces, la globalización es un proceso integrador que repercute en las economías nacionales y se da a escala mundial a través de la internalización de la producción, del mercado financiero, de los flujos de grandes capitales. Actores mundiales de la globalización económica. Organizaciones internacionales no gubernamentales, ONG, organizaciones con sede y actividad en múltiples países que persiguen fines generalmente no lucrativos, sin que medie en ello la participación alguna de los gobiernos nacionales. En su mayoría poseen un carácter humanitario y por ende son financiadas con donaciones y colaboraciones, lo cual le permite cierto margen de libertad de accionar. Las organizaciones internacionales gubernamentales, organizaciones creadas por la firma de tratados o acuerdos entre los distintos países de una región del mundo y en cuya actividad tiene voz y voto los estados firmantes y que normalmente tienen un rol importante en la mediación de sus necesidades políticas. Podría ser, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, eh, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, son todos organizaciones internacionales gubernamentales, ¿verdad? Y después vienen las corporaciones multinacionales o transnacionales. Se trata de gigantescas empresas con presencia en numerosos países del mundo capaces de movilizar enormes inversiones en capital, materiales y recursos humanos y cuyos intereses, por lo tanto, pueden chocar muy a menudo con los de estados y gobiernos.
Estas grandes potencias económicas tienden además a monopolizar sectores enteros del mercado y ganar por ende influencia en otras áreas de la vida, como la cultura y la política. Ventajas de la globalización económica. Con la globalización económica existe un crecimiento económico y generación de riqueza. O sea, nuevos mercados se hacen disponibles con la globalización, ya sea por falta de competidores o por los nuevos alcances que las iniciativas productivas y comerciales pueden tener, o incluso por el surgimiento de nuevos tipos de empleo, nuevas áreas de servicio y nuevos tipos de intercambio. Ello conduce a una disminución de la pobreza mundial, especialmente en países pobres como China, India y Bangladesh. Nuevas formas de consumo. Una de las mayores ventajas de la globalización económica tiene que ver con la capacidad de intercambio de bienes, servicios e información más veloz, de largo alcance y masiva que se haya tenido jamás en la historia. Por ejemplo, las compras electrónicas, el comercio digital y el trabajo virtual han revolucionado el modo de consumo de manera irreversible. Con la globalización económica también se tiene la ventaja que existen nuevas cadenas de suministro. El flujo internacional de materia prima, la tecnología y la mano de obra permiten nuevos mecanismos productivos que saquen provecho a las diferencias económicas mundiales. Así es posible hallar mano de obra más económicas en otras latitudes, lo cual se traduce en mayores ganancias y nuevos mercados posibles para invertir. Otro aspecto tiene que ver con que aparecen nuevos actores económicos mundiales. Con la reducción de la pobreza y la apertura de nuevos mercados, surgen nuevas potencias económicas capaces de rivalizar o servir de contrapeso a las tradicionales, como han ocurrido con la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esto permite un mundo económicamente más diverso para bien y para mal. Desventaja de la globalización económica. Con la globalización económica se tiene la desventaja de que existen fugas de capitales. Se llama fuga de capitales a la inversión masiva, rápida y desordenada de activos de capitales de una nación en las instancias económicas de otras, lo cual suele producir una devaluación forzada de la moneda local y un debilitamiento de la economía, ya que las riquezas están literalmente yendo hacia afuera. Todo ello es más fácil que nunca antes, gracias a la globalización de los procesos bancarios, financieros y de inversión. Pasa muchas veces que, por ejemplo, con las leyes de maquila, ¿verdad? Viene una empresa automotriz en nuestro país a utilizar, hacer usufructo de la ley de las maquilas, ¿verdad? Entonces, montan todo lo que es eh, los automóviles, las motos, ese tipo de cosas, pero traen toda la materia prima de sus países, ¿verdad? Lo necesario para montar esa moto o ese automóvil. Utilizan mano de obra barata, ¿verdad? Utilizan mano de obra barata en nuestro país y después las ganancias de las ventas de esos automóviles y de esas motos se va al exterior, se va a su país de origen. Entonces, eso es lo que dice acá, hay una fuga de capitales. El dinero que se está produciendo, la riqueza que se está produciendo en nuestro país, no se queda acá para beneficio de los paraguayos o de la sociedad paraguaya, sino que se va al país de origen de esa empresa multinacional que está instalada y que está operando en nuestro país.
Eso es lo que se llama la fuga de capitales. También existe una vulnerabilidad del trabajador. La globalización económica otorga fuerza a las grandes empresas internacionales cuya presencia en distintos países las hace relativamente inmunes a la legislación local, pudiendo por lo tanto maltratar a sus trabajadores o tener políticas agresivas y abusivas, ya que por su poder económica es tal que ningún gobierno puede hacerle frente. Competencia desleal. De manera similar, los monopolios y la competencia desleal entre las empresas del mundo tienden a darse en un panorama global de modos más brutales, ya que no existe un gobierno capaz de ponerle corto, voto, y los límites de una jurisdicción terminan donde empiezan los de otra, cosa que no sucede con el capital, que tiende a influir libremente en las naciones. Paraísos fiscales. Otro efecto injusto de la globalización económica tiene que ver con la posibilidad de refugiar los grandes capitales en países cuya legislación fiscal sea más laxa, o sea más leve, y en las que se hagan pocas preguntas, lo cual genera una competencia no siempre leal entre las políticas arancelarias de las naciones. Además, permite un refugio para la corrupción y el dinero mal habido a salvo detrás de la excusa de la soberanía. Bueno, y esto un poco tiene que ver con las desventajas que presenta la globalización económica en nuestros países. Y hasta acá llega la exposición. ¿Algo que quieran comentar, agregar de lo que estuve exponiendo en la clase de hoy? Para mí, muy claro hoy. Muchas gracias, profe. Qué bueno. Gracias a vos, Aldo, por conectarte. ¿Alguien más que quiera agregar algo, comentar o hacer una pregunta? Yo, profesora, Sí, le escucho. esa palabra competencia desleal Mm, eh, en nuestro país es muy jodido esa parte. Los empresarios hablan de pago de impuestos, los ricos son ricos y la gente pobre que se dedican también al comercio. eh, Sabemos luego que cuando uno pues, va apenas tiene su capital, eh, los grandes hablan del contrabando, que hay competencia desleal, pero es al revés. Ellos abusan con su capital para, para legalizar. Yo sé muchos casos. Por ejemplo, ellos compran de contrabando, pero una parte compran de forma legal y eso lo mezclan y lo venden a nivel país como si fuera legal. como si fuera. Los grandes empresarios trabajan de esa forma. Ujú, Y yo estaba viendo, siempre te hablo del tema de clorinda, de la calidad de los alimentos, sí, eh, y igual los grandes también traen cosas prohibidas y no solamente pagan la mitad del impuesto nomás y le, como se dice, le ahogan a los más que tienen poco capital. sí, Entonces, desde arriba mismo uno se permite la competencia desleal está arriba, porque el que tiene mayor capital, el que tiene mucha plata, abusa. exactamente. Nada más quisiera decir eso porque acá en nuestro país se abusa y se deja sin oportunidades a mucha gente que pueden comer o comer algo, ¿verdad? Y en vez de ayudarles se les asfixia. Y no hay una Nada más, política de profesor. Estado tampoco que garantice y que pueda regular eso, ¿verdad? Sí, Y, es y, y, totalmente y ausente el cuidar, Estado. y cuidar a los pequeños.
Exacto, porque si hubiera una política de Estado que promocionara los pequeños empresarios, las pequeñas, por ejemplo, las pequeñas empresas, las pequeñas y medianas empresas, sería diferente, ¿verdad? Pero no hay pues un apoyo No, decidido, ni tampoco no, una no, política de regulación del Estado, ¿verdad? no. El que tiene mucha plata importa y exporta a su gusto. Y la mitad lo hace entrar a la mercadería como ilegal y un poquito nomás paga, pero después al vender al consumidor que somos nosotros, todo se nos vende como legal, Como todo nada más legal, que eso. ¿verdad? Como si fuera que todo fue legal, ¿verdad? Entonces Sí, las ganancias aumentan para ellos, ¿verdad? sí, Y es mi sí, opinión. sí, es así, tal cual, Carlos. Gracias por tu aporte. ¿Alguien que quiera agregar más, comentar, hacer alguna pregunta? Hola, profe, ¿qué Hola, tal? Noelia, ¿cómo estás? Bien. Muy lindo estuvo la clase como siempre, profe. Para mí ¿Qué pasó? estaba muy bien la clase, para mí estaba todo bien, digo. Ah, bueno, ¿te gustó la clase de hoy? Sí, profe, siempre es interesante escuchar y escuchar también la experiencia de los compañeros y eso. ¿Quería agregar algo con relación a este tema que estamos hablando? ¿Alguna opinión que Y la quieras verdad que yo compartir? suelo ver el contrabando, que la gente se va para buscar su mejoría y de ahora se le quita todo, es una lástima, ¿verdad? Mientras se le quita a la gente pobre, los otros grandes están pasando, siempre escucho que dicen, ¿verdad? Y hay algunos que se enriquecen a costilla de las personas, ¿verdad? Pero como yo digo, esa gente se arriesgan también en ir a traer las mercaderías, porque cuando se les saca todo, dicen, ¿verdad? Sí, Muchas veces no sabemos qué opinar, ni es fácil decir cuando no estamos en el lugar de las otras personas, porque también tenemos que llevar en cuenta que esas personas que están trayendo contrabando le están dando trabajo a muchas personas, personas que están llevando el día a día, ¿verdad? Muchas ya, veces hemos pensado por esa parte, decimos está mal, pero hay mucha gente que está comiendo también de ese trabajo, ¿verdad? Es sí, algo complicado, es fácil opinar, pero muchas veces cuando no estamos en la situación, ¿verdad? Pero cuando profundizamos, ¿verdad? Muchas veces queremos encontrar otra vez para justificar lo que están haciendo. claro, sí. Gracias por tu aporte, Noelia. ¿Alguien más que quiera agregar, comentar o hacer alguna pregunta? Hola, Hola, sí. hola. Profe, ¿qué tal? Lourdes soy. Hola, Lourdes, ¿cómo estás? Bien, bien, súper bien. Qué Profe, y vamos a hablar más del contrabando. Es lo que nos toca acá en nuestro país, ¿verdad? sí, Porque ayer estuve por la zona de Clorinda sí, y me fui con mi papá, ¿verdad? Cruzamos nosotros ahí por el puentecito y ya. estuvimos analizando, profe. Ujú. Y como dice el compañero, los ricos, la gente que tiene más plata es la más beneficiada. ¿Por qué? Porque ellos traen a gran, no es Escala. en autito, claro, Sí, no en autito, en bolsita como traemos nosotros, ¿verdad? De acuerdo a nuestras posibilidades, sino que ellos cruzan en camionadas, ¿verdad? Y claro. somos testigos. Nadie puede decir, no nos vemos, no, no, es mentira, ellos no hacen, porque sí se ve. Y dijimos con mi papá, ¿qué va a pasar el día que esa zona, especialmente la de Puerto Elsa, verá que vos te vas y es un mundo aparte porque quien más quien menos pone su puestito y se está beneficiando, o sea, beneficiando en el sentido de que es su medio de De trabajo, es subsistencia, lo que, ¿verdad? claro, su subsistencia y qué va a pasar porque supuestamente pues se va a cerrar todo eso. Y como dijimos con papá, imposible. Se va a armar un desastre, ¿verdad? Porque cada uno va a luchar por su pucherito y por lo que invirtió. La parte de la nafta, por ejemplo, es a viva hacia ahí en la cuadra. Los aduaneros ven, la gente guau que te controla. Pero ¿quiénes son los que nos controlan? Nosotros los que traemos en bolsita y somos a mí no me sacaron nada, ¿verdad? Porque yo no, pero sí he visto a personas que sí le sacaban cajas de aceite y eso. Y Mm. como cada uno busca su ventaja y como qué está haciendo el gobierno para que eso
no suceda, ¿verdad? Hablando un poco de cómo va a implementar el gobierno para que esta gente que está viviendo del contrabando, ¿de qué va a trabajar? ¿Qué van a Claro, hacer la gente en Anagua cuando se les cierre todo? ¿Entendés, profe, lo que te digo? Va a haber pero una crisis social en la Pero ahí zona. hay un doble beneficio, Lourdes, porque se beneficia la Ujú. gente que vende y se beneficia Sí, también los que compramos de eso, de que compramos a un mejor precio, mejor calidad. El compañero, exacto. vos te vas a Florida a encontrar productos de mejor calidad, encontrar combustible de mejor calidad, ¿verdad? Y a un precio bastante interesante, ¿verdad? Demasiado la diferencia, profe. El Demasiado es la combustible, diferencia. demasiado. Sí, No ¿verdad? sé cuánto por ciento, no te quiero decir porque yo no puedo cruzar con mi autito, ¿verdad? Pero mis compañeros que sí cruzan, por ejemplo, por 200, 280, llenan su tanque y te hablo de camioneta. Y acá Claro, vos por 200.000 pagás, yo pago semanalmente mi combustible. Entonces el gobierno también tiene que analizar un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer para que eso no pase y te quieren cerrar. claro, Y bueno, claro, porque el beneficio es doble para la gente que vende ahí y está. para la gente que compra, ¿verdad? Porque Sí, nosotros los paraguayos que podemos irnos a Clorinda es una ventaja súper interesante, ¿verdad? Y traemos productos de mayor calidad también. sí, remedio y todo, profe, está a Los la remedios, mitad. Yo un remedio que acá me dio la doctora por 350.000 iba a gastar. De allá yo me voy y traigo por 50.000 el imagínate, mismo remedio. Y es imagínate demasiado, la diferencia demasiado. sí. Sí. Dale. Bueno, y Gracias, eso, Andrés, profe. por tu aporte. Dale, Gracias por tu aporte y por compartirnos tu experiencia. Muy dale, interesante. profe. Dale, profe. Bueno, ¿alguien más que quiera agregar, que quiera compartir su experiencia, preguntar algo, consultar? Bueno, nosotros estamos llegando a la finalización de este módulo. Eh, ya con esto, esta semana voy a alzar la tarea 4 en base a esta clase. Y les quiero agradecer una vez más por conectarse, por estar presente, por participar, por seguir la clase, por el interés que ponen en cada encuentro. Y nada, les quiero agradecer eso de todo corazón y ojalá podamos encontrarnos en otros módulos siguientes otra vez, ¿verdad? Gracias a todos por su participación y que tengan una exitosa continuación de su proceso de formación también, ¿verdad? Hasta llegar a culminar, ¿sí? Con éxito. Chao, ¿eh? Gracias Gracias, por todo. profe. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, chao. Ah, Gracias a profe, ustedes. más gracias, interesante todo. Dale, chao, chao, gracias.